día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara con el doctor Dante Aro. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con gusto saludarte, un privilegio estar aquí y saludos afectuosos para todas y todos los que nos ven. Gracias. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Primera pregunta obligada: ¿qué es la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo surge? ¿Qué es esta institución, digamos, universitaria, doctor? Mira, las defensorías de los derechos universitarios surgen como una enorme necesidad que se tiene y eso desde luego viene como una situación que se tiene que regular al interior de las universidades para defender a la comunidad universitaria de situaciones de abuso que se pueden tener por las autoridades. En el caso de Latinoamérica, específicamente la UNAM es en 1985 se da por primera vez con Jorge Carpizo como rector la entrada en vigor de esta dependencia, la Defensoría de los Derechos Universitarios. Surge obviamente como una serie de procesos en donde la norma universitaria tiene implícitos diversas obligaciones, pero también derechos y hay que cumplirlos. Es un instrumento de defensoría a la manera del pueblo que se da en la figura del ombudsperson y en la Universidad de Guadalajara se da a través del 2018 recientemente, sí, estamos cumpliendo 5 años a partir del 2019 entra en vigor y se establece por mandato de la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, la NUYES, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de que todas las universidades puedan tener un espacio, una dependencia que vigile, que proteja a todas las personas que están en una comunidad universitaria, tanto profesores, autoridades, administrativos, pero sobre todo lo esencial que son el grupo de alumnas, alumnos, los estudiantes. En ese sentido es como surge. Y aquí en la Universidad de Guadalajara, a partir del año 2019, entra en vigor esta dependencia. Doctor, como segunda pregunta obligada a propuesta de la institución, ¿cómo es que se conciben los derechos humanos en esta institución en específico? Hago esta pregunta en concreto, bueno, por lo uno y lo múltiple, las distintas formas de concebirlos, todo esto a la luz de las reformas constitucionales, la inclusión del derecho convencional en el derecho nacional. ¿Cómo es que se piensan los derechos humanos en concreto? Bueno, para defenderlos tiene que saber precisamente qué tipo de cosas son, ¿no? Que estoy defendiendo, cuál es el enfoque, vaya, digamos, metodológico o que se tiene en este concreto, en este caso, en esta institución de la universidad. Bueno, nosotros funcionamos a la manera como funcionaría un organismo defensor, que de hecho somos parte también del Instituto Latinoamericano de Defensorías del Pueblo, y en ese sentido se pretende el poner obviamente una serie de parámetros que están en la norma. Nosotros desde la parte de los activismos, desde la parte jurídica, desde la parte multidisciplinaria, vemos a los derechos humanos poniendo como centro de interacción a la persona, es decir, la dignidad de la persona con todo lo que le rodea tiene que a final de cuentas darse lo que es las políticas institucionales, las políticas públicas. Nosotros desde la dependencia vemos precisamente que se tiene que privilegiar a la persona con el principio pro homino, el principio por persona, serie de cuestiones, como bien lo señalas, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, que ya tenemos más de 10 años, pero que en las universidades ha estado de manera paulatina implementándose. Y en la Universidad de Guadalajara cumplimos obviamente con esta serie de encomiendas y vemos a final de cuentas como una defensa, primeramente desde el punto de vista proactivo, preventivo y si hay necesidad reactivo, emitiendo recomendaciones, no son vinculatorias, pero que si alguna autoridad nos dice nuestro reglamento de defensoría no acata las recomendaciones o peticiones que se dan, fundamentadas también a final de cuentas pueden incurrir en sanciones. Así es como lo vemos. Bueno, hace rato mencionaba la CNDH, ¿cuál sería la relación que guarda, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la Defensoría de Derechos Universitarios? Vaya, ¿qué tan similares son? ¿Son la misma línea? ¿Son mecanismos jurisdiccionales? ¿Son mecanismos jurisdiccionales?
En ese sentido, sería la pregunta, doctor. Mira, te lo platico. La Defensoría de los Derechos Universitarios existe antes que la CNDH en la UNAM de 1985, de ahí se crea con Jorge Carpizo, como lo menciono, y en el 94 se vuelve a rango constitucional. Nosotros emitimos y vigilamos el cumplimiento de derechos que hay en la norma, específicamente en un espacio y ámbito universitario como son las universidades, y una Defensoría de los Derechos Universitarios está siempre a la vanguardia, pero no tiene la función como tienen en Perú o como tienen en otros lados, la función sancionatoria. Más bien tenemos la función a la manera del ombudsperson de proteger y emitir estas recomendaciones símil como lo hacen los organismos de defensa a nivel estatal, el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde van dirigidas a las autoridades al cumplimiento y de manera, obviamente, con la coercividad que da la parte de la opinión pública, la parte de poder ver puntos finos, se ha logrado de muy fina manera el poder revertir y proteger, como un protector, como un defensor de las diferentes miembros de la comunidad universitaria. Tenemos una relación muy propia, es decir, hay asuntos que se llegan a la Comisión Estatal o a la Comisión Nacional y obviamente por serie de situaciones de relación nos mandan primero a nosotros para vista, que nosotros hagamos el informe y que nosotros atendamos este tipo de cuestiones, porque ya hay un órgano interno que en las universidades que está. Y es en ese sentido hemos logrado sacar diversas acciones positivas en favor de la comunidad. Entonces, si hay una relación muy propia, somos también no jurisdiccionales, es decir, no hay una parte, nosotros no sancionamos, hay las comisiones de responsabilidades y sanciones en donde nosotros nos convertimos en un órgano técnico, en un órgano profesional con el debido proceso, tratando de llevar que haya el cumplimiento de la norma en favor de los derechos que se establecen para toda la comunidad e integrantes de una universidad. Doctor, al respecto de la red de investigadores del fenómeno de los derechos humanos, esta pregunta la hago porque precisamente tuve la dicha de conocerlo en ese evento hace unos días en el Congreso, en el Poder Judicial en el Estado de Jalisco. La red de investigadores de derechos humanos trajeron gente pues de muchos lados, ¿no? Gente de Latinoamérica, gente nacional. Si nos pudiera echar luz de la red, cómo es que se relaciona, digamos, el conocimiento académico con el conocimiento, digamos, otra índole que tiene que ver más con los activismos, tiene que ver con acción política. Por eso es que también le hacía la pregunta, ¿cuál es el enfoque que tiene la Defensoría? Si es un enfoque eminentemente académico, si es un informe, digamos, un enfoque que tiene que ver con más políticas públicas, con acción directa, activismos, más o menos va por ahí la línea, ¿no? En ese sentido, doctor. Sí, mira, nosotros como Defensoría y en lo personal como el defensor titular de esta dependencia, lo que nosotros establecemos es buscar alianzas. Nosotros somos miembros fundadores de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La dirige el maestro Trino Padilla, es el presidente, y nosotros formamos parte del consejo directivo. Lo que buscamos es con diferentes protagonistas, con diferentes expertos, expertas, investigadores, con otras universidades, otras dependencias, buscamos temas muy afines, como por ejemplo el migrante, la figura de todo lo que lleva los derechos humanos a favor de los grupos migratorios. En este último evento que tuvimos, que son congresos que tenemos por lo regular, un congreso internacional anual y una presentación también en el marco de la Feria Internacional del Libro, de presentaciones de talleres. Este último evento fue poniendo a la víctima, con todo lo que se lleva, víctima del delito, víctima de violaciones de derechos humanos, víctimas ocultas, directas, víctimas colectivas, y buscamos los referentes que hablan sobre esta situación, y hacemos sinergias para que puedan venir a tratar el tema. Toda la red universitaria, otras universidades, el Poder Judicial, el Gobierno del Estado, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, nos unimos para poder tratar temas de manera académica, pero también de manera muy propia,
que puedan dejarle un sentido y que se puedan convertir en políticas públicas a nivel gubernamental, en políticas institucionales a nivel de las dependencias y sobre todo que se puedan dar a la comunidad puntos a final de cuentas de reflexión. Buscamos entonces las alianzas, desde luego dependiendo de la temática que se da, y la Defensoría también tiene otras redes con sus mismos pares a nivel nacional y a nivel Iberoamérica. Fíjate que la Universidad de Guadalajara ha logrado el liderazgo y tuvieron a bien en nombrarme en Río de Janeiro en el mes de septiembre pasado por 2 años como coordinador presidente de la Red Iberoamericana de Defensorías de los Derechos Universitarios. Poco más de 100 defensorías de España, de Portugal, de toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, Centroamérica y todo México. Entonces, ese tipo de sinergias que estamos nosotros logrando pone a la universidad con una serie de liderazgos y el poder, a final de cuentas, trabajar en beneficio de la comunidad universitaria, hombres y mujeres, en diferentes temáticas que pueden dar desde la igualdad de género, desde las violencias, desde la parte que tiene que ver con inclusión, no discriminación, diferentes temáticas. Y eso es como nosotros trabajamos apenas en la parte que tiene que ver con la parte preventiva y de poder poner el dedo en la llaga de temas que necesitan la discusión. Es muy interesante esta aproximación, doctor, a los derechos humanos, precisamente por el tema mismo intrínseco a los derechos humanos. Son multidisciplinarios, son transversales. Con lo mismo puede estar un biólogo que un abogado, lo mismo puede estar un contador que, no sé, un filósofo. En ese sentido, vaya, son temas, como lo comentaba, son temas que atraviesan la realidad, que nos golpean, digamos, a todos como ciudadanos, ¿no? El tema de la migración, el tema de género, el tema de violencias, son cosas y casos que están, pues vaya, atentando contra los presupuestos propios del Estado democrático constitucional de derecho, ¿no? Cosas y casos que pasan en la realidad. ¿Cómo hacerse cargo de todos estos fenómenos, ¿no? Desde el punto de vista de la Defensoría. Por eso es que le preguntaba mucho mi inquietud, ¿cómo es que se aborda este fenómeno multidisciplinario por sí, digamos, polisémico por excelencia de los derechos universitarios en concreto desde esta dependencia? Por eso esta pregunta es, creo que una pregunta obligatoria, porque bueno, se tiende a postular desde distintas epistemologías, desde distintos aristas, desde distintos lugares, la academia, la sociedad civil, las políticas públicas, el gobierno. En ese sentido, son distintos agentes, son distintos entes sociales que están trabajando, digamos, en virtud de los derechos humanos. Sin embargo, muchas veces uno de los problemas que existe es que pese a todas las buenas intenciones, todas las buenas políticas públicas, no hay un acuerdo, digamos, semántico de qué se entiende exactamente por derechos humanos. Creo que eso para mí es un problema filosófico interesantísimo que he venido trabajando a lo largo de la experiencia, de los años. Pero bueno, esa pregunta por eso para mí es como obligatoria, ¿no? Es como cómo es que se concibe la multiplicidad y la multivocidad de los derechos humanos, ¿no? En la institución, doctor. Bueno, mira, por el simple hecho de ser una persona, inclusive antes de nacer o después de muerto, se tienen derechos, prerrogativas que son intrínsecas a la persona humana. En este sentido, nosotros defendemos como base fundamental todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona y lo que gira. En todos los momentos, en todos los lugares, la premisa de saber qué son los derechos humanos. Pero en la Defensoría de los Derechos Universitarios hay la parte de que es en las comunidades de un entorno y un ámbito universitario, es decir, en donde tiene cabida este derecho universitario. Es decir, son los derechos humanos, pero en espacios y ámbitos universitarios como los que conllevan a la parte de la competencia que tienen las defensorías. Nosotros concebimos esos derechos humanos con todo lo que se da: derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la vida, a la manifestación, pero al final de cuentas lo que tenemos que ver es no solamente que esté en la norma de una universidad, en la norma universitaria, sino que si se encuentra, en el caso de México, en nuestra constitución, nuestras leyes federales, los tratados internacionales que tiene México, y que nosotros podamos dar esa defensa hacia el interior de las universidades, aunque no se establezca en nuestra norma universitaria, es nuestro deber. Entonces sí somos prodignatarios, ponemos a la dignidad de la persona por encima de cualquier estado, por cualquier constitución, por cualquier país, y en ese sentido nosotros buscamos que se pueda dar.
desde luego es muchas veces una utopía, pero bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar en favor de que se sigan reconociendo el naturalismo que tenemos, aunque no esté escrito en el just positivismo. Nosotros siempre buscamos que como just naturalistas que se pueda reconocer por las autoridades. Frente a esta crítica, ¿no? Samuel Moyn y la última utopía, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿cómo se vive? Pues, o sea, estamos condenados a un nihilismo, ¿no? De ya no hay nada que hacer, se puede hacer, es un sueño de un mundo mejor. Esas son unas críticas, bueno, muy formales, muy serias, en el sentido que como personas que nos dedicamos a esto de la difusión, el conocimiento, la divulgación de los derechos humanos, sí son temas que, bueno, pues habría que considerar, ¿no? El desafío postmoderno, por ejemplo, ¿no? Totalmente. El fin de la ciencia, el fin de la verdad, cómo se lidia, digamos, a pesar de todos estos obstáculos, digamos, epistémicos, socioculturales, incluso hasta a veces institucionales, sí. ¿Cómo es que se sigue apostando por este tipo de praxis, ¿no? Este tipo de proyectos, este tipo de instituciones, este tipo de causas? Esa es una de las críticas, pues, más feroces que hay precisamente desde la academia, de distintos flancos hacia los derechos humanos en específico, ¿no? Sí. Ante tal crítica que, pues, bueno, es real, ¿no? Epistémicamente se puede sustentar en buenos argumentos y demás. ¿Cómo es que se hace frente, pues, digamos, a este tipo de dificultades, digamos, teoréticas, ¿no? O, digamos, especulativas hasta cierto punto? Sí, mira, nosotros, siguiendo la línea del Consejo de Rectores, el rector general, se hace un plan institucional de desarrollo donde se establecen líneas muy claras a seguir. Desde luego hay que ser muy claro que a nivel país, pues una cosa es lo que digan la Constitución a nivel teórico y otra cosa es lo que sea en la realidad. Hay a veces una dicotomía que se da. Eso nosotros en las universidades lo que tratamos de es, precisamente uno de los puntos o las tareas sustantivas que tienen las universidades es cambiarle la vida al estudiante, a las personas que entren a las aulas universitarias. Y en esa transformación de movilidad social que pueda a final de cuentas tener en esta parte, el hecho de que esté ya en una universidad como es la Benemérita Universidad de Guadalajara conlleva obviamente una serie de la creación de espacios dignos para poder dar. Y esto incluye los derechos humanos, que haya la parte de una educación para la paz, que haya una serie de cuestiones. Es decir, yo te lo contesto de manera una tarea sustantiva que se ha dicho. No solamente en las universidades vienen a prepararse profesionistas en las diferentes áreas, sino se construye verdaderas ciudadanas y ciudadanos comprometidos con una serie de causas. Y ahí entra un papel fundamental de cuidar, de resguardar y de promover en este tipo de espacios lo que son los derechos humanos. Desde luego hay una serie de cuestiones que hacen falta, pero la Universidad de Guadalajara se ha convertido poco a poco en este hacedor de espacios que propicien la construcción de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la sociedad. A propósito de los enfoques, doctor, llama mucho mi atención en el presente tres tendencias de los derechos humanos. Una que los liga relativamente con temas de cultura de paz, o lo que sea que significa, porque es un debate bien grande, ¿no? Entre los mismos teóricos de la irenología, le llaman, ¿no? Sí. Recurriendo a la etimología griega. Otra tendencia muy marcada en la investigación en derechos humanos tiene que ver con las interrelaciones que estos guardan con otros sectores de los saberes. En este sentido pienso en las tecnologías y ciencias biomédicas, el caso concreto de la bioética. Claro. Y otro, bueno, sigue estando temas que atañen a distintos tipos de violencias, ¿no? De género, de grupos específicos, de personas concretas, ¿no? Pienso en el caso de los migrantes, niñez, mujeres, LGBT y un largo etcétera, ¿no? Adultos mayores, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que, digamos, la Defensoría está construyendo conocimiento al respecto en estos ejes, digamos, contemporáneos en materia? Pienso en la comunidad epistémica de México, ¿no? Claro. O sea, si uno se va a nivel interinstitucional, si lo empezamos a pensar, vamos, en un marco interinstitucional, surgen estos temas. Parece que esto mismo lo trabajan en otros sitios, ¿no? Desde otros lados. Por eso también esta pregunta de lo uno y lo múltiple, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos apostado desde un techo que hay de derechos humanos, de darle realmente todas las cualidades intrínsecas que conlleva esto. En la Defensoría se convirtió en un ente de centro de mediación público, registrado ante el Poder Judicial del Estado a través del Instituto de Justicia Alternativa. Es decir,
tenemos nosotros, no solamente como Defensoría, el solucionar, el abordar este tipo de conflictos de manera muy proactiva a través de los medios alternos de solución de controversias como parte para construir la paz. Entonces, apostamos nosotros a lo que denominamos la solución pacífica de los conflictos, que ya está. Es decir, el Peaceful Conflict Resolution, que es un tema que va muy fuerte. Es decir, el conflicto, como bien lo sabes, pues es inherente a la naturaleza humana. No es que queramos desaparecer, sino tenemos que prevenir, pero sobre todo provenir. Es decir, la prevención de dotar a los diferentes actores, profesores, alumnos, a que puedan dirimir de manera muy virtuosa a través del diálogo los conflictos de manera pacífica. Es una apuesta que ha hecho la Defensoría a través de una serie de recursos, no solamente por sus representantes enlace, los promotores que están certificados y que tienen ante lijas una serie de certificaciones en lo jurídico, en lo psicológico, círculos de paz, una serie de abordajes que se dan. Nosotros estamos a la manera que lo dice Johan Gatto, un referente en este tema de paz, como lo mencionas. Cuando hay violencia, hay un conflicto sin resolver. Y en ese sentido, la Defensoría ha apostado principalmente a querer abordar de manera pacífica esta solución de conflictos. Desde luego está la normativa y nosotros nos hemos convertido a través de lo que es ya una entrada en vigor, que incluso el año pasado nuestro plan institucional de desarrollo con el Consejo General Universitario se anunció ya una reforma a medio camino y ya se incrusta la cultura de paz como una política institucional, cosa que a final de cuentas venimos impulsando. Y en este sentido lo que tú me preguntas y yo te hablo es, nosotros tenemos la idea muy clara de poder solucionar diferentes tipos de conflictos a través de acuerdos de reparación, a través de los medios alternos, a través de círculos de paz, a través de todas las cualidades, pero tratando de privilegiar el diálogo. Desde luego te lo pongo en números: 7 de cada 10 conflictos que se dan o de asuntos se pudieran resolver mediante este lado. 3, el 30% no, porque se va con un tasamiento. Hay asuntos todavía de violencia de género que inclusive la misma ley, la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, no permite mediar, no permite cuando hay violencia, acoso y hostigamiento, y eso se va por las comisiones, por la parte que tiene que ver, por la parte laboral, por la parte de administrativa, por la parte de responsabilidades, pero el 70% queda y se logra a final de cuentas establecer de manera muy clara el poder dirimir estos conflictos que a veces son conflictos personales, a veces son conflictos de gravedad leve, alta o mediana, pero que se logra trabajar. Entonces la Defensoría ha apostado en este trabajo a poder echar todo el andamiaje y que se puedan resolver estos conflictos, logrando desde luego un 50% de los asuntos que se dan. Un 20% de esto no se logra dar, o sea, no se arreglan por el principio de voluntariedad que tienen las partes, no se llega, pero ya estamos atajando principalmente este tipo de cuestiones que va posicionando, es decir, un proceso jurídico, normativo, muchas veces deja pues, un ganador y un perdedor como tienen los abogados. Nosotros estamos cambiando ese chip y siempre hay en estos procesos de voluntariedad la sanación que va a pasar a lo jurídico, es decir, procesos que a final de cuentas ayudan más al convivio, a la restauración, que pueda a final de cuentas darse esta parte que se llama la justicia restaurativa. Eso es lo que estamos apostando. Muy interesante esto, ¿no? Está hasta en rango constitucional, ¿no? Los famosos más, que las formas alternativas de solución de conflictos. Acaba de aprobarse recientemente ya a nivel nacional la Ley General de Medios Alternos y Solución de Controversias. Jalisco, bueno, ya tiene más tiempo, pero efectivamente ya se tiene un trabajo, y este trabajo que está haciendo la Universidad de Guadalajara ha estado trascendiendo, y ya hay otras entidades, otros estados, otras universidades que están pidiendo ya la parte del proceso de preparación, porque tienes que preparar a quien va a ser el mediador. No es tan fácil mediar, tienes que tener una serie de cualidades para poder abordar de manera muy bien el análisis del conflicto, desactivarlo, proponer las partes, ya sea que ellos mismos lleguen a un encuentro, que sería al final de cuentas la parte de la conciliación, pero normalmente lo que estamos haciendo nosotros es que haya un tercero que es el mediador. Es decir, es una solución heterocompositiva, no autocompositiva, y que estamos llegando a abordar ese tipo de temas, y que ha resultado mucho en los espacios universitarios
y estas otras universidades, te lo digo, en la red de defensorías están ya viendo con buenos ojos que la Universidad de Guadalajara lo que está haciendo. Entonces, te comento que vamos por buen camino, hace falta mucho por trabajar, pero vamos a estar próximamente en Cucosta, es decir, en Puerto Vallarta, haciendo la inauguración de un nuevo centro de mediación pública, donde ya van a estar 6, 7 personas ya también certificados apoyando a toda la red universitaria. Y eso nosotros, junto con JUSEA, que es el primer centro universitario, la parte norte y la Defensoría, estamos apostando a que haya esta resolución como una de las formas de abordaje a los conflictos. Muy interesante este nuevo paradigma sociojurídico, porque precisamente viene a paliar todos los, digamos, defectos en un sentido holístico, humano, integral, de los sistemas procesales anteriormente existentes, ¿no? O sea, prácticamente alguien pierde, alguien gana, ¿no? Alguien, o sea, esto, bueno, se pueden evitar muchas cosas, la famosa justicia alternativa, ¿no? La famosa justicia restaurativa y un montón de modelos teóricos que existen. De hecho, hay un libro muy bueno de la Universidad de Guadalajara, precisamente del 2018, los MASC en general, ¿no? Y la relación que tienen con los derechos humanos. Distintos académicos desde distintos flancos tratan digamos, este novedoso paradigma hasta constitucionalizado, ¿no? O sea, está en materia penal, se está coqueteando ahora con la materia civil y familiar, cómo llegar a la solución de este tipo de conflictos, ¿no? Hay quienes hablan de, bueno, la gente solo necesita un abrazo, ¿no? A veces solo necesita una disculpa, no necesitan irse a procesos súper largos, en juicios, y gastar y desgastarse y hacerse pedazos, que es una, precisamente, de los nuevos modelos de restauración familiar, restauración en general, que se pueden aplicar, ¿no? En virtud de los nuevos paradigmas jurídicos de los tiempos que corren, ¿no? Y esto también tiene que ver con la irrupción de los tratados internacionales en el escenario local, ¿no? Que eso pues, es totalmente un tema de derechos humanos. Por eso vaya, o sea, la Universidad de Guadalajara parece que, bueno, en ese sentido está a la En ese vanguardia. sentido va, inclusive en España hay una ley a la reforma educativa que ya pone a las defensorías como fundamentos de construcción de paz, como mediadores. Y en ese sentido nosotros ya estamos en ese camino. Aquí la Universidad de Guadalajara ha apostado mucho por eso y creo que está poniendo el ejemplo para poder solucionar. La sociedad está muy polarizada, no ayudan las divisiones de políticas, tiempos electorales que también se crispan mucho las cuestiones, entonces tiene que ser las universidades como una tarea sustantiva, como la parte pensante de una sociedad quien tiene que poner los ejemplos y construir solamente lo que queremos de las paces, las diferentes paces que hay. Doctor, para saber más sobre estos temas como procesos formativos, como procesos de divulgación, ¿tiene algunos recursos la Defensoría de Derechos Universitarios para compartir con la gente que está interesada en general? Sí, mira, tenemos nosotros varias publicaciones. Les invito a que se puedan meter a la página de la Defensoría, que es www.ddu.udg. DDU es Defensoría de Derechos Universitarios. Ahí vienen publicaciones, vienen folletos, vienen una serie de planteamientos muy claros, desde glosario de derechos universitarios para la universidad, con términos muy claros a qué nos estamos refiriendo, hacia un modelo que estamos nosotros utilizando, utilizando al juego, pues un juego, como un instrumento de paz, es decir, a través de la lotería de derechos universitarios, de esquís para la paz, dardos para eso, es una serie de cuestiones, y hacemos este ejemplo en los diferentes espacios universitarios, preparatorias, centros universitarios, talleres, módulos, y eso ha dado mucho resultado porque son cuestiones prácticas, fácticas, que tienen los alumnos para poder encaminarse hacia el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz. Finalmente, doctor, a manera de una suerte de conclusión, ¿qué es lo que se viene para la Defensoría en estos tiempos? ¿Hay eventos? ¿Está programado algo? ¿Cursos, capacitaciones constantes? Que uno, vaya, como civil, como cualquier ciudadano, oye, me interesó este tema, me quiero formar, me gustaría formar parte de... El próximo curso que tenemos ya avalado por las diferentes instancias, es decir, diferentes dependencias que nos han ayudado a revisar, a construir. Tenemos de los propios y sobre todo con una enorme necesidad, un curso taller pequeñito de 20, 30 horas que es mediación escolar. Nosotros llamamos mediación universitaria, pero profesores de los diferentes niveles, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que tengan esos elementos, un curso práctico para poder a final de cuentas entrarle y hacer una mediación escolar
de manera muy clara, es lo que estamos teniendo próximamente, amén, obviamente de una serie de cuestiones. Vamos a tener la premiación del Premio de los Derechos Universitarios en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en diciembre. Tenemos eso, pero antes de eso, participaciones en la Feria Internacional del Libro, tenemos obviamente congresos, etcétera. Tenemos un congreso próximamente en agosto, que es una temática muy interesante, que es la inteligencia artificial y los derechos humanos. Es el poshumanismo, transhumanismo, para poder saber cómo andamos, y es una puesta en escena que tenemos con la Red de Derechos Humanos, con la Defensoría, y va a ser en la Biblioteca Pública del Estado. La entrada es gratuita y estará la convocatoria abierta para que todos puedan participar. Vale, pues de mi parte no me queda más que agradecerle, doctor, la entrevista, muchas gracias, gracias por la oportunidad, y saludos afectuosos nuevamente para todas las personas que nos ven a través de esta virtualidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.